Estimada gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo episodio en este programa llamado 13 Millas, programa donde Braulio y yo analizamos discursos de la Conferencia General. En esta ocasión vamos a analizar el discurso titulado Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por la hermana Reina Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. En este punto ya no. Bueno, fue relevada en esa conferencia y ahorita ya pasó agosto, así que ya no es... Bueno, la que era en ese entonces segunda consejera. Pero sí, gracias por aclarar el dato. Gracias, Braulio. Solamente vamos a mencionar una de las semillas que me gustó de el discurso, uno de los discursos pasados, que se llama Lecciones junto al Pozo, por la hermana Susan Porter. La semilla que me gustó fue por Damaris Rojas, que ella dice: me gustó lo de ser levadura para otros, hacerlos crecer espiritualmente y que la levadura espiritual ablande nuestras pruebas y tentaciones, aligerándolas para otros y para nosotros. Muchas gracias, Damaris. En este discurso que vamos a abordar el día de hoy también estamos esperando sus semillas, sus comentarios, para poder pues tomarlos en cuenta y que nos ayuden a todos. El discurso que yo lo escogí porque estaba pensando en lo importante que es que nosotros entendamos que la iglesia no es como la institución o no sé cómo sea que podemos ver los edificios, sino más bien somos nosotros cuando decimos la iglesia. Y es complicado porque claro que algo puede ser como oficial de la iglesia o no. Y pues como bueno, si todos somos la iglesia, entonces todo es oficial, ¿no? Claro, todo lo que yo diga es la iglesia. Ajá, pero no, o sea, tenemos que entender como esa dualidad que existe, ¿no? O sea, por un lado está la iglesia como organización, que sí es como de manera oficial, hablando de que pues se ha tomado esas decisiones o se han mandado esos comunicados desde la cabeza de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Sí. Y también está la parte de entender que la iglesia, pues somos todos. Entonces, todos somos la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. El Elder Holland decía, cuando vino a México, no sé si te acuerdas, cuando dio esa charla en el templo. No sé. En el edificio que está junto al templo. Ajá. Que él decía que a veces podemos preguntarnos qué tiene la iglesia para mí, pero también tenemos que entender que más bien tú eres la iglesia y que también deberías pensar en qué aporto a la iglesia. Y él decía que cuando te ves al espejo tienes que entender que ahí está la iglesia. Esa es la iglesia. Lo que estás viendo en el espejo, o sea, tú, es la iglesia. Ok. Entonces, él hablaba de eso, de también aprender qué es lo que yo tengo para aportar para la iglesia, que somos nosotros o los miembros, ¿no? Sí. Y nada, me acordé de eso y creo que es importante que todos nosotros tengamos eso en nuestra mente y lo tengamos presente. Todos somos la iglesia somos todos. Perfecto, muy bien, muy buena introducción al discurso. A mí me gusta mucho cómo ella comienza con su historia de conversión, porque, no sé, o sea, como a lo mejor por el hecho de no haber sido conversa, no me pongo tanto a pensar en eso que podría significar para las personas que van llegando a la iglesia, como el acobijamiento, el hecho de que las personas te incluyan, ¿no? En esta, pues sí, o sea, a lo mejor de alguna forma si es institución, si es como algún espacio social, ¿no? De pensar, de llegar a cierto lugar y sentirse arropado, acobijado. Pero me gustó como ella... para ella creo que fue clave eso, ¿no? Para una decisión de quedarse, de permanecer, de que, o sea, aquí ella incluso lo nombra con mucha, no sé, como con mucho significado para ella, ¿no? Dice, había una rama con miembros por convenio listos para recibirnos a mí y a mi hijo, donde se nos llevó al Salvador, fuimos nutridos por la buena palabra de Dios y recibimos oportunidades de servir. Entonces, me encanta porque... de alguna forma, o sea, también a lo mejor no fui conversa, pero siempre que he tenido la oportunidad de ver personas nuevas en la iglesia, o sea, como que me ayuda a saber que para ellas no es como cualquier cosa el hecho de que les des la bienvenida, les expliques cosas que no entienden y no te desesperes con ellos, ¿no? O que incluso seas, pues, o que incluso cuando ellos digan algún comentario, como que se les celebre, ¿no? De que ellos estén progresando, que estén aprendiendo. Entonces, no sé, me ayudó a recordar de que esos esfuerzos de ayudar a que la gente que está entrando en la iglesia, pues es importante en ese sentido ser la iglesia para darles esa bienvenida, ¿no? Espiritual y física también. Sí. Ahorita hablamos de la bienvenida y de cuando la gente llega. También hay momentos en los que no, pues ya llevas ahí tiempo, etcétera. Hay una experiencia que la hermana cuenta que me agrada. En el párrafo 4 dice
Al conversar con un amigo que pasaba por un momento difícil, le pregunté sobre su situación económica. Entre lágrimas me respondió que su obispo le estaba ayudando mediante las ofrendas de ayuno y agregó: no sé qué sería de mí y de mi familia si no fuera por la iglesia. Yo le señalé: la iglesia son los miembros, ellos son los que dan ofrendas de ayuno con disposición y alegría para ayudar a los necesitados entre nosotros. Ustedes están recibiendo los frutos de la fe y la determinación de ellos en seguir a Jesucristo. Me agrada cómo aterriza a lo inmediato la situación, ¿no? Porque tal vez justamente en esas situaciones podríamos decir, la iglesia me ayudó, pero a veces es como de, oye, pues es que la iglesia es la gente de tu barrio también, o sea, ese hermano que no te cae tan bien, también es la iglesia. Sí. Y también la fe que él ha puesto en sus ofrendas, la fe que él ha puesto en su servicio, al final también todos tenemos ese beneficio de eso, de construir la iglesia, de construir la comunidad. Entonces me llama la atención tal vez la manera en la que te hace... te ayuda a sentirte cerca de las demás personas y también te ayuda a ver cómo esas personas están sirviendo y ayudando y al final tú eres parte de esa familia que ella me gusta cómo lo dice. A veces nos toca dar, a veces nos toca recibir, pero todos somos una familia en Cristo. Es lo que dice la hermana Burto. Entonces, si nosotros aclaramos esa perspectiva, creo que podemos ver como toda esa unidad de apoyo que también hay entre nosotros como miembros, incluso si tal vez yo no soy el que está viniendo a ti decirte, hey, ¿cómo te ayudo? No, en el hecho en el que a mí, Braulio, me toca ir con el obispo y decir, obispo, necesito este tipo de ayuda. El momento en el que se da esa ayuda, eso no viene de la iglesia como institución, de que él sea así, o sea, viene de lo que hacemos aquí en el barrio. Uh-huh. Y entonces... creo que es importante, a veces podemos sentirnos como abandonados por ejemplo, si solo el obispo estuvo o fue la persona que gestionó la parte de la ayuda, recordar que esa ayuda no viene solo porque el obispo fue misericordioso, o buena onda, sino porque los miembros habían puesto ahí antes, ¿no? Algo que el obispo podía tomar y darte. Entonces creo que eso nos permite ver cómo no necesariamente es la parte de sentirnos abandonados, porque creo que a veces puede sentirse así, pero también tenemos que entender que a la hora de construir esta comunidad nosotros la hemos construido y estamos aportando y de ahí viene, de la fe de todos y de lo que todos estamos aportando, de lo que está construida la iglesia. Sí, y ahorita estamos hablando de diezmos, ¿no? Pero también me vino mucho a la mente con esta experiencia que la hermana comenta. O sea, que también incluso el hecho, por ejemplo, de aceptar llamamientos en la iglesia, o sea, porque también dentro de la iglesia pues hay cursos de autosuficiencia como los que dan las clases de inglés, los que dan las clases igual de instituto, de seminario, los que son llamados como presidentes de mujeres jóvenes en tiempos de antes, tiempos pasados, de hombres jóvenes. Los obispos, todo, ¿no? Todos los llamamientos que existen y que, pues sí, o sea, el hecho de que a lo mejor, te digo, de que yo estuve toda mi vida dentro de la iglesia, en ese momento pues fue mi tiempo de recibir, ¿no? De ser nutrida, ¿no? En la primaria, en mujeres jóvenes, y ahora que tengo la oportunidad también de tener llamamientos, pues recuerdo, o sea, como con mucho agradecimiento lo que se me dio. Y entonces, claro que está como que uno está en una muy buena disposición de dar porque recuerda las buenas experiencias que tuvo en el pasado cuando tuvo la necesidad, a lo mejor en este caso del hermano económica, pero también tenemos necesidades espirituales, ¿no? Que a lo mejor alguna clase, algún consejo del obispo, cualquier cosa que en ese momento nos haya tocado o nos haya cambiado, como por ese mismo sentimiento de gratitud, deseamos como ayudar a las personas que ahora también tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, me gusta porque en el párrafo siguiente dice, no subestimemos la maravillosa obra que el Señor está efectuando a través de nosotros, ¿no? De nuestros llamamientos, o incluso también, pues no necesariamente llamamientos como líderes de la iglesia, sino incluso también por el mismo hecho de ser miembros de la iglesia, ya tenemos como esa obra, ¿no? Que el Señor está efectuando al nosotros ayudar a las demás personas, simplemente, y dice de su iglesia a pesar de nuestras deficiencias. Esa parte me llamó mucho la atención porque recordando también la parte que dices de la dualidad que existe en este punto de nosotros somos la iglesia, pero a veces no tanto, porque
yo recuerdo muchas veces, incluso también en comentarios en redes sociales, donde se habla de que algún miembro o algún líder de la iglesia pues hizo algo que no se esperaba de ellos, ¿no? Porque cometen errores, o sea, hablando de las deficiencias. Y entonces ahí es donde mucha gente dice, bueno, es que hay que recordar que la iglesia es perfecta, pero los miembros no. O cosas así, ¿no? Sí. Entonces, o sea, te prometo que cuando yo escuché este discurso. Ajá, como el tema del discurso por primera vez, me pareció muy confuso porque luego se me vino a la mente ese tipo de comentarios. Fue como de, pero a veces no somos tanto la iglesia. O sea, a veces somos lo opuesto a la iglesia o somos piedra de tropiezo dentro de la iglesia por los errores que podemos llegar a cometer. Pero creo que me encanta porque cuando le comenté esto a mi papá cuando estaba estudiando el discurso, le dije, ¿por qué a veces pareciera que la iglesia es perfecta, pero pues nosotros al ser imperfectos parece que no somos tanto así, ¿no? O sea, somos lo contrario o lo opuesto. Pero me encantó porque mi papá dijo, pero también tomando en cuenta el comentario que hizo la hermana de en ese momento los miembros con su fe, con su diligencia estaban aportando para, o sea, también ellos en ese momento por lo menos fueron la iglesia, ¿no? Entonces me gusta porque recordé un poquito el discurso que habíamos abordado antes, que decía de que a veces las escrituras nos muestran ciertas escenas, ¿no? Ciertas partes, y a veces no vemos el contexto completo, ¿no? Entonces, como dices, a lo mejor hay miembros de nuestro barrio, de la iglesia en general, que a lo mejor no nos caigan tan bien o creemos que tienen ciertas deficiencias que no nos gustaría que tuvieran nuestros líderes, pero hay que tomar en cuenta que independientemente de las deficiencias que aquí dice la hermana, cuando hay momentos en nuestra vida en los que estamos esforzándonos por ser parte de ese convenio, ¿no? Del que prometimos estar cuando decidimos bautizarnos en la iglesia de Jesucristo. Sí. Me gusta lo que mencionas. Creo que el punto es importante por ejemplo, justo creo que fue el año pasado cuando estábamos estudiando Doctrina y Convenios, para mí fue darme cuenta que muchas veces esa frase, dependiendo de cómo tú te refieras, porque al final, de nuevo, la palabra iglesia puede tener diferentes connotaciones, pero dependiendo de cómo lo ocupes, la parte de decir la iglesia es perfecta también sería un error, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia, si tú vas a la guía de estudio de las escrituras y buscas la palabra iglesia, te va a salir grupo de creyentes organizados, algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero básicamente es comunidades de gente creyente. Exacto. Entonces, ¿la comunidad de gente creyente es perfecta? No. Definitivamente. Entonces, y de nuevo, si tal vez cuando tú dices perfecta, te refieres tal vez en cuestión de perfecta para desarrollarnos. Okay. Sí, la estructura de la iglesia. Sí, exacto. Podrías hacer ese punto, ¿no? También cuando dices la iglesia, me estoy refiriendo a los programas y a la estructura. Entonces tal vez podríamos hablar, y también en ese aspecto hablaríamos de una perfección no final y última, o sea, terminada, sino más bien como una perfección en cuanto a la adaptabilidad que está teniendo para ayudar a las personas. No sé, ¿sabes? O sea, creo que el hablar de perfección es bien complicado porque cómo defines qué es perfecto y qué no. Pero bueno, entonces, desde el año pasado que estaba viendo eso, para mí fue como no, o sea, decir la iglesia es perfecta, los miembros no, es como decir, no sé, como... no sé, es como decir para mí, el agua está mojada, la alberca no. Es como, o la alberca está mojada, el agua no. Para mí es como, pero es que la alberca, el agua es la alberca. Claro. No tiene sentido de separarlas, tienes que entenderlas unidas. Como el cuerpo es perfecto, pero una de las partes del cuerpo no lo es, ¿no? O sea... es parte de, sí, tiene sentido. Entonces, creo que cuando nosotros vemos eso, es que también viene esta parte de idealizar, porque es justamente entender que si bien la iglesia es dirigida de manera divina, no siempre debido a que las personas que ejecutan o operan en sentido de practicidad aquí en lo inmediato y lo local, la iglesia somos seres mortales, entonces se entiende esa dualidad. Y creo que a mí me gustó mucho el ejemplo que una vez me puso Pepe Valle cuando estábamos hablando de esto de los líderes y los errores, etcétera. Él ponía el ejemplo de si ponemos en un vaso agua y aceite. Entonces es el mismo contenido del vaso. El vaso sigue siendo el vaso, ¿no? En el caso de la iglesia sigue siendo la iglesia dirigida por Cristo. Pero lo que vas a ver son dos ingredientes mezclados, que es el agua y el aceite, y no son lo mismo, pero están ahí.
¿no? Sí. Entonces él hablaba de las personas y de nosotros como miembros de la iglesia de esa manera, el liderazgo también. Lo que vamos a ver es la parte divina, inspirada y guiada, pero también vamos a ver la parte humana e imperfecta. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, creo que es importante entender que somos esa dualidad y que estamos trabajando porque una sea mayor que la otra y que la iglesia es una expresión de eso. Ok. Párrafo 6. No. No, bueno, yo voy al párrafo 6, sino antes tú. Sí, párrafo 6. Algunas hermanas y ella como presidenta general segunda consejera de la presidencia general de la Sociedad de Socorro. Ella dice, algunas hermanas se han disculpado conmigo porque piensan que no son miembros activas de la Sociedad de Socorro, debido a que sirven en la primaria o en las mujeres jóvenes. Esas hermanas son de las miembros más activas de la Sociedad de Socorro, porque están ayudando a nuestros niños y jóvenes a aumentar su fe en Jesucristo. Me gustó, de hecho me acordé que creo que cuando comentamos la conferencia general después de la conferencia, en la sesión en vivo que tuvimos, Ajá. justamente tocábamos este tema de que no nos damos cuenta que, no sé cómo decirlo, la actividad como miembro de la iglesia o la actividad como miembro de un quórum o como miembro de la Sociedad de Socorro no radica solo en lo presente que eres en las reuniones o en las clases de dicho, no sé, organización, quórum, lo que sea. Porque al final el quórum tiene un propósito más allá de... tenemos que entender que los quórums y organizaciones no son escuelas. Claro. O sea, en la escuela, claro, no está muy activo, no viene a la clase, claro. Falta. Pues, exactamente, ¿sabes? Extraordinario. Ajá. Faltas. Entonces tenemos que entender que más bien son organizaciones de trabajo, de servicio, de ayudar a gente a venir a Cristo. Y cuando vemos eso, entonces entendemos que no. O sea, podríamos pensar, por ejemplo, bueno, ahorita no sé, pensemos en Roberto, ¿no? Que es un miembro de mi barrio, supongamos. Roberto está en la misión, entonces no está activo en el quórum. Es como, no, está haciendo justo lo que ser miembro del quórum significa. Sí. Está utilizando el poder del sacerdocio para invitar a otras personas a venir a Cristo, para ayudarles a sentir el poder de la expiación. Está haciendo justo lo que se supone que un miembro del quórum hace. Entonces creo que justamente así como a veces limitamos la iglesia a los edificios o a la parte institucional en lugar de a la membresía y a las personas, a veces ponemos las organizaciones como las reuniones o como las clases, cuando en realidad la Sociedad de Socorro es más que una clase. El quórum de élderes es más que una clase, es entender que la misión y la visión que tiene el Señor para estas organizaciones son más que reuniones instructivas semanales. Definitivo. Y ahora también recordé al principio del año, bueno, es que al principio de este año fue cuando me llamaron como presidenta de Mujeres Jóvenes. Uh-huh. Y también habían renovado la presidencia de Sociedad de Socorro, uh-huh, como a la par. Entonces, yo recuerdo que al principio nos estaban diciendo, no, ¿saben qué? Es importante que, o a la presidenta de Sociedad de Socorro le preocupaba mucho que la presidencia de Mujeres Jóvenes no asistiera a las clases regulares de Sociedad de Socorro. Y yo, no, ¿saben qué? Yo creo que lo que podemos hacer es que atornamos una hermana a la Sociedad de Socorro como cada vez que les toque clase de mujeres jóvenes y ustedes ya vienen a la Sociedad de Socorro, o sea, como que en esa dinámica, ¿no? No estoy seguro de entender la dinámica. Ok, normalmente los domingos, cuando toca clase de mujeres jóvenes, al mismo tiempo toca clase de Sociedad de Socorro. Sí, eso sí lo entiendo. Entonces, a ver, vamos a la capilla. Entonces, ella decía que en lugar de que la presidencia de Mujeres Jóvenes estuviera con las mujeres jóvenes dando clase cada domingo, tuviéramos la oportunidad de asistir a la Sociedad de Socorro y que alguna de las hermanas de la Sociedad de Socorro le asignáramos una clase para que fuera a dársela a las mujeres jóvenes. Ah, ok. Entonces como que ninguna de las tres estuviera con... O turnarnos. O sea, okay, como rotarse, de que ella... Ajá, okay. Y que al principio nosotros dijimos, pues suena bien, ¿no? Porque pues no vamos muy seguido a la Sociedad de Socorro, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, hasta el momento no ha habido ese cambio, ¿no? Solamente como que fue la propuesta y que fue al principio del año. Este discurso como que también se dio pues en abril, ¿no? Ajá. Entonces, como que después de esto, bueno, la hermana ya no nos asistió mucho en ese sentido, pero me llamó mucho la atención porque, o sea, la hermana obviamente lo hacía con la mejor intención del mundo, ¿no? O sea, yo la vi muy, muy dispuesta, como muy preocupada en ese aspecto, ¿no? Sí. De decir, oigan, pues es que se están perdiendo la clase, ¿no? Pero también yo recuerdo que incluso cuando comenzábamos con la organización de mujeres jóvenes,
el consejero asignado a la Organización de Mujeres Jóvenes del Obispado nos dijo, pues, agarran una hermana a la Sociedad de Socorro y pónganla de maestra, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo y también adaptándonos, o sea, yo me imagino que cada barrio, o sea, además de que está la organización, también existen las necesidades dependientes de cada lugar, ¿no? Pero en nuestra situación, en particular de nuestro barrio, sí recuerdo que sí ha habido la oportunidad de que la presidencia se turne para dar la clase y también al mismo tiempo estamos ahora con la dinámica de que las mujeres jóvenes también incluso den la clase junto con el apoyo de alguna de la presidencia. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, 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 muy buena en el sentido de que, como dices, o sea, no es solamente instructivo, no es solamente como pues allá hay alguien que te puede enseñar algo y pues qué bonito que estuvo esa hora el domingo, ¿no? En realidad es que el estar en las clases con las mujeres jóvenes siendo parte de la presidencia como que nos ayuda incluso como a conocerlas más, a saber cómo podemos servirles, a saber sus necesidades, que ellas nos compartan sus experiencias, que ellas nos digan lo que necesitan, en lo que no se sienten bien, en lo que se sienten mejor. Entonces, es parte de conocernos y como aquí dice la hermana, ¿no? O sea, de que de eso se trata la Sociedad de Socorro, de servir a los demás, ¿no? Entonces, definitivamente como que le vimos la perspectiva diferente de sentir solamente la clase como de, pues ya te instruí, ¿no? Ya vete con tu familia y ojalá que lo pongas en práctica en tu vida, a un interés de verdad genuino de decir, me importa la organización a la que estoy sirviendo y me importa cada una de estas jóvenes y quiero saber cómo puedo servirlas mejor y pues parte de ese servicio completo pues es estar con ellas normalmente en las clases y dentro de sus comentarios ellas van aportando lo que nosotros podemos deducir como sus necesidades, ¿no? Me gustó mucho tu frase, servicio completo. Ok. Entonces, básicamente, creo que eso fue lo que me recordó cuando la hermana lo abordó. Sí. Del hecho de, como comentábamos, ¿no? No ser el hecho de no estar precisamente en la Sociedad de Socorro, porque también igual se cruzan las actividades de te iba a decir de mutual, pero pues de las actividades de los jóvenes con las actividades de Sociedad de Socorro. Entonces, bien rara vez podemos como, pues estar en ellas, ¿no? Pertenecer en ellas. Pero, pues hay que recordar que también los llamamientos, pues no son para siempre, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho en ese sentido pensar que aprovechar el mayor tiempo que puedas como con el llamamiento. En el caso de las hermanas que estén en la primaria y mujeres jóvenes, pues sentir eso, ¿no? De decir, el tiempo que estés en el llamamiento, disfrútalo lo más que puedas, porque ya cuando no estés en el llamamiento, pues te toca volver a la Sociedad de Socorro, en ese sentido, ¿no? De pertenecer, de estar ahí, ¿no? Sí. Presente. Entonces, yo creo que ese básicamente sería mi comentario. Ya. Pues a mí me gustó que ella lo dijo. Creo que era algo que muchas personas como sentían o experimentaban y creo que fue muy bueno escuchar como en la conferencia general decir, hey, pues no necesariamente es la manera en la que deberíamos verlo, ¿no? Sí. Y a mí realmente yo creí que iba a dar como más ejemplos que llamaran más mi atención, la verdad no tanto. Yo nada más tengo algo hacia el final del discurso que llamó mi atención, de hecho es el párrafo 20, que dice, ¿quieres abordar algo antes de que yo vaya hasta el penúltimo párrafo del discurso? Bueno, ya al final dice en el nombre de... Amén. Yo creo que puedes mencionar eso y ya después si recuerdo algo me puedo regresar sin problema. Ok. Ella dice, testifico que por ser la Iglesia de Cristo, nosotros somos el medio por el cual, como enseñó el presidente Russell M. Nelson, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Me llama la atención la perspectiva que podemos adquirir al darnos cuenta que a veces decimos, la iglesia ayuda mucho. La iglesia hizo esto, la iglesia hizo aquello. ¿Cuál fue el párrafo que leíste? El párrafo el 20. Ah, ok, ajá. A veces es como la iglesia logró esto. Y a veces, a mí me gustó, por ejemplo, en el tiempo de Doctrina y Convenios, cuando estuvimos estudiándolo, cuando conté las historias, a mí me gustaba y me ha gustado mucho hacerlo muchas veces así, el decir nosotros. Como de nosotros como miembros tomamos la decisión, nosotros como iglesia hicimos. Entonces, creo que nos ayuda a ver que somos parte de la obra, pero también entender que esas grandes obras que llega a ser la iglesia, como la iglesia ayudó en este terremoto que hubo, la iglesia, o sea, darnos cuenta que somos nosotros. O sea, a mí cuando fue el temblor, creo que fue en 2017,
Sí, Sí, me 2007. tocó justamente la invitación que pues yo fui de visita esa vez a conocer a algunas personas en un FSY y me quedé en el grupo de chat y entonces me tocó ver cómo los de esa región que estaban cerca de donde fue el temblor pues se organizaron y fueron, ¿no? Y pues les quedaba más cerca que a mí. Pero me llamó mucho la atención, o sea, decir la iglesia hizo, bueno, es que somos los miembros lo estamos haciendo, entonces entender que no es decir la iglesia aportó, la iglesia ayudó, es decir, en la iglesia ayudamos o los miembros hicimos y construimos. Y darnos cuenta que esas grandes obras que hace la iglesia es debido a que estamos aquí nosotros. O sea, si no hay personas, la iglesia no existe. La iglesia son personas. Uh-huh. Si no hay personas, las iglesias... Me acuerdo una vez siendo hombre joven, hubo una charla que hubo como hombres y mujeres jóvenes destaca. Y la persona que vino a darnos esta charla dijo, si ustedes como jóvenes... Y él hablaba de liderazgo, pero él dijo, si ustedes como jóvenes fallan y esta siguiente generación falla y se va de la iglesia, al final, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los grandes nos vamos a acabar yendo, vamos a tener que ponerle candado a esa puerta por fuera y dejar el edificio. Es lo único que va a quedar. Entonces, para mí, lo que me encanta de esto es darnos cuenta que el potencial está en cada uno de nosotros como miembros y lo que aportamos individualmente, sea grande o chico, de todo corazón lo que aportamos y que es así como la iglesia logra todo, porque estamos nosotros. Y darnos como esa palmadita en la espalda, ese reconocimiento de decir, pues estamos haciéndolo. Creo que es padre ver que nosotros somos el instrumento, porque al final sin los miembros la iglesia son edificios vacíos. Uh-huh. Y ahora que lo mencionas, es que recordé una parte de Predicando Evangelio donde habla acerca de la placa cuando estás sirviendo de tiempo completo y que dice que pongas como atención en como las partes más grandes, ¿no? Que es como Jesucristo y tu nombre, que es el apellido, ¿no? Y que dice que estás representando precisamente pues a la iglesia, a Jesucristo y a tu familia. Entonces, no sé si ya lo he contado anteriormente, pero me vino a la mente, entonces lo voy a volver a decir si es que ya lo comenté. Pero yo recuerdo una experiencia en la misión en la que no recuerdo muy bien precisamente la situación, pero tengo entendido que estábamos como en una tienda, en un local, negocio, no sé, con estaba mi compañera y yo, y la persona estaba siendo grosera con nosotros, básicamente. Entonces, mi compañera, cuando salimos de la tienda me dijo, de no ser por la placa, ahorita sí lo hubiera dicho, pues no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, sí estaba muy enojada. Y pues, obviamente en ese momento me dio muchísima risa, pero ya con el paso del tiempo digo, ¿cómo es que la placa nos detiene a hacer ciertas cosas que haríamos si no la tuviéramos, ¿no? Ok. Entonces, o sea, a lo mejor ya como miembros de la iglesia no portamos una placa física, pero en este sentido de como lo mencionas, de ser parte de la iglesia, yo creo que sí deberíamos de ser conscientes también de eso, ¿no? De decir, en cierta forma sí representamos la iglesia, ¿no? Y representamos también nuestra familia, Jesucristo. O sea, se supone que estamos conscientes de que hicimos un convenio con Dios pues de cargar las cargas de los demás también. Nosotros. Y también de, pues sí, o sea, de alguna forma de actuar como Jesucristo lo haría si estuviera aquí en la tierra, ¿no? Entonces, así como recuerdo también una frase que habla acerca de que cuando somos dignos, no solamente tenemos el derecho de entrar al templo, sino que también llevamos una parte del templo con nosotros, ¿no? Entonces, también siento que hablando de la iglesia, si somos o si nos esforzamos por ser pues sí, lo que dijimos, ser representantes de la iglesia en este sentido. Sí. Así como vamos a la iglesia, también llevamos un poquito de la iglesia como con las personas que convivimos a nuestro alrededor, que no son miembros de la iglesia también, ¿no? Entonces, aquí como regresándome un poquito a esta parte donde dice que la sociedad de socorro es más que los salones, que las clases. Dice que en realidad es una comunidad mundial de compasión y servicio, ayudar al necesitado, atender al enfermo, disipar las dudas, liberar de la ignorancia y todo ese tipo de cosas. Entonces, me llamó la atención porque incluso cuando nosotros como miembros, o sea, a lo mejor no pensamos que le estamos haciendo tal cual, porque nunca en mi vida me había puesto a pensar así, pero cuando estás consolando a un amigo, estás representando a la iglesia en ese sentido también, ¿no? Bueno, sí. eso me ayudó, me gustó imaginarlo también. Sí, al final eres testigo de Dios en todas las cosas y en todo lugar y tu convenio es llorar con los que lloran. Ajá, entonces esa parte también me llamó mucho la atención. Súper, pues está bien, no sé si tú quieras que abordemos
algo en particular extra. Yo la verdad, a mí solo me queda esta frase que subrayé, que ella dice que la sociedad de socorro no es un salón de un edificio, ni la lección de un domingo, ni la actividad, ni la presidencia local o general. La sociedad de socorro son las mujeres del convenio de la iglesia. No, somos nosotras, todas y cada una. Es nuestra comunidad mundial de compasión y servicio. Me gusta esto, son las mujeres del convenio, ¿no? Entonces, solo recordar eso, la iglesia es aquellas personas que han hecho convenio, y de hecho más adelante cita la escritura de esta es mi iglesia, quien se arrepiente y viene a mí, tales son mi iglesia, dice Doctrina y Convenios. Sí. Entonces, si nosotros estamos arrepintiéndonos, viniendo a Él, si estamos, como tú dijiste, ¿no? Somos aquellos que consuelan a quien necesita de consuelo, estamos siendo la iglesia y estamos haciendo los grandes milagros que se dijo que la iglesia haría. Porque somos los miembros, somos la iglesia. Estamos haciéndolos. Cuando ayudamos a sanar un corazón, cuando ayudamos a elevar a alguien espiritualmente, eso es parte de los milagros y de las grandes obras que la iglesia iba a hacer en estos últimos días. Sí. Si me permites, pasaría mi semilla. Sí. A lo que tengas otra cosa antes. Sí, de hecho, o sea, estaba yo encontrando algo, pero creo que lo voy a usar como semilla porque a mí me gusta. Ok, creí que iba a decir, pero ya la perdí, ya lo desencontré. A mí, espérate que ya se me olvidó. A mí creo que lo que más me gustó fue recordar eso que ya tenía mucho que no recordaba, esa charla de siendo hombre joven. Esta charla donde este hermano nos decía, ¿no? Si al final la juventud y esta generación no sigue adelante, al final lo que queda es cerrar esos edificios con candado y ya está. Y así se van a quedar como edificios vacíos, ¿no? Creo que es importante entender que sin los miembros, la iglesia son edificios muy bonitos, pero edificios vacíos, y entender que la verdadera vida o la verdadera fuerza de la iglesia, o lo que la iglesia es, la verdadera esencia de la iglesia es cada miembro, en su fe, en su determinación, en su devoción, en sus convicciones, en su testimonio, en su conversión, en su discipulado. Eso es la iglesia. Claro. Muchas gracias por tu semilla. Yo estaba leyendo una parte en la que ella dice que había un adolescente que le dice a su mamá que cuando era niño pensaba que si pagaba $1, con ese $1 se construía una capilla completa. Uh-huh. Y que ya cuando este niño creció dijo, pues obvio no, ¿no? O sea, qué tonto. Y ella le dice, pero ella, o sea, la mamá se conmovió en lugar de pensar como, ay, sí, ¿no? ¿En qué estabas pensando? Y le dijo, ¿te imaginabas la capilla en la mente? Y él, sí, que eran muy bonitas y muchísimas. Y entonces la hermana Aurto comenta aquí, queridos amigos, tengamos la fe como la de un niño y regocijémonos en saber que aún nuestro esfuerzo más pequeño marca una gran diferencia en el reino de Dios. Entonces, sí, o sea, yo creo que abarcando ahora sí que esta parte de la que él creía que se construían capillas completas, pero llevándola incluso a la experiencia del inicio donde el hermano estaba llorando diciendo de que gracias a que los demás miembros del barrio pues estaban pagando como sus ofrendas, él tenía esta oportunidad de contar con ese servicio de estar, aunque estaba económicamente mal, pues tener sus necesidades cubiertas. Uh-huh. Entonces, pues no sé, como que las uno y digo, pues en realidad, aunque a lo mejor el niño pensaba que era una tontería que algo tan grande fuera a pasar por dar $1, al final de cuentas, sí, cosas grandes pasan por acciones que aparentemente son pequeñas, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta de este discurso, que a pesar de que no somos perfectos, de nuestras deficiencias como miembros de la iglesia, a partir del convenio que hicimos de bautizarnos, como que tomamos ese camino, ¿no? De decir, pues no soy perfecto, pero estoy en esa búsqueda de perfección en el sentido de depender de Jesucristo y de hacer todo lo posible por emular su ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es mi semilla, básicamente. Súper. Sí, bueno. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis del discurso. Esperamos también sus semillas en los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye. Y así es como creo que este momento de espera no solo se vuelve santo y sagrado, sino también se vuelve un lugar para pulirnos y refinarnos. Cuando entendemos que en las cosas que esperamos en el Señor, nuestra sala de espera puede volverse también un taller de preparación.
en ese momento se vuelve un lugar no solo sagrado y santo, sino también un lugar de refinación. No solo estamos esperando